Bienvenidos a otro descenso a la oscuridad. Aquí no hay leyendas ni cuentos. Aquí las sombras se mezclan con la vida diaria y lo que escuchas le pasó a alguien como tú. Acomódate, respira hondo y cruza con nosotros el umbral del miedo. La habitación de al lado. Cuando me mudé a ese edificio no esperaba nada fuera de lo normal. Era un lugar estándar, con el tipo de vecinos que saludan con la cabeza y siguen caminando. Yo solo necesitaba algo temporal mientras salía a un departamento mejor, así que no estaba poniendo mucha atención a nada. La primera noche escuché un ruido en la pared que compartía con el departamento contiguo. Algo leve, como si alguien arrastrara cajas o moviera muebles. No le di importancia. Pensé que el vecino estaba organizando cosas tarde. Pero al día siguiente, por curiosidad, le comenté al administrador que ojalá lo hicieran un poco más temprano, solo para que él supiera. Me dijo: ahí no vive nadie. Ese departamento está vacío desde hace meses. No supe qué responder. Me quedé con una sensación extraña, pero no mala. Esa segunda noche los ruidos regresaron. Solo que esta vez no sonaban a muebles, sonaban como pasos lentos, muy marcados, como si alguien caminara de un extremo a otro. Pasos arrastrados, pausados, siempre con el mismo ritmo. No había voces ni golpes fuertes, solo ese ir y venir que daba la impresión de una presencia muy real, muy física. Traté de dormir, pero algo en la forma del sonido me incomodaba. No era la intensidad, sino la insistencia. Era demasiado humano para ser único, demasiado deliberado para ser casual. Me levanté y puse la mano en la pared. Justo en ese momento, del otro lado, algo golpeó también. No fuerte, sino como respondiendo al lugar exacto donde yo había puesto la mano. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Al día siguiente, llegué más temprano a casa y al pasar frente al departamento vacío, escuché algo distinto. Un llanto contenido, casi imperceptible, como si alguien llorara hacia adentro. Me quedé parado un momento, dudando si tocar la pared, la puerta o ignorarlo. Al final toqué la pared con los nudillos. Y otra vez, del otro lado respondieron igual, como imitando mi ritmo. Esa noche dormí en casa de un amigo. Cuando regresé, me armé de valor y toqué directamente la puerta del departamento vacío. 3 golpes. Silencio total. Me di la media vuelta para irme y entonces la chapa giró. No abrió completamente. Solo giró y regresó a su posición. Ese pequeño sonido bastó para que se me secara la boca. La administración abrió el lugar con un guardia. Revisaron todo. No había muebles, polvo movido, nada fuera de lugar. Era un espacio completamente vacío. Incluso revisaron si había ventanas abiertas o algo que pudiera generar corriente. Nada. Desde entonces, cuando paso por ese pasillo, siento que alguien me observa desde la mirilla del departamento. La sensación es tan puntual que a veces me detengo y miro, sabiendo que no debería. Aún así, sin ver nada, siento como si del otro lado alguien respirara muy lento, esperando a que me acerque más. En las últimas semanas, los golpes no vienen solo de la pared compartida.
A veces los escucho detrás de mí, dentro de mi propio departamento, como si aquello que imitaba mis toques hubiera encontrado otra manera de acercarse. Yo sé que suena absurdo, pero cada noche siento que está un poco más adentro. Gracias por estar con nosotros. Sigue disfrutando este descenso. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok como El Umbral del Miedo. Y si quieres que estas historias te esperen cada semana, suscríbete en YouTube y en Spotify. Continuamos. Suscriptor 043. Nunca he sabido explicarlo sin que suene exageración, pero te juro que todo empezó de la manera más simple. Yo empecé a ser parte de las plataformas de videos para adultos. Por necesidad económica entré. Nada glamuroso, nada fuera de lo común. Vaya, no puedo dar detalles, pero me imagino y ya sospechas qué plataforma es. Contenido privado, mensajes, transmisiones en vivo de vez en cuando. Tenía mis simples reglas, pero muy claras, por mi seguridad. No dar datos personales, no mostrar mi casa real, no enseñar detalles que pudieran ubicarme. Hice un cuarto aparte, en un espacio neutro, que armé única y exclusivamente para grabar. Pared lisa, poca decoración, luz controlada. Nadie podía adivinar dónde vivía. Y los primeros meses fueron tranquilos. La gente era rara, sí, pero rara, digamos, normal. Hasta que apareció. Suscriptor 043. Perfil sin fotos, sin nombre, sin historial. No llamaba la atención. Su primer mensaje fue cortés, el segundo también. Pagaba sin pedir demasiado, pero a ese punto pensé que era un cliente más, alguien tímido. Pero después empezó a comentar cosas muy específicas, incómodamente específicas. Una noche, al terminar un en vivo, me escribió: ¿compraste otra taza? La blanca con rayas la dejaste junto al microondas. Sentí un vacío raro en el pecho. Esa taza jamás había salido en mis transmisiones, ni en fotos, ni en nada. Era mía, de mi cocina, de mi vida fuera del trabajo. Me quedé paralizada viendo el mensaje. Le pregunté qué quería decir y tardó. Tardó como si estuviera pensando en la respuesta. Luego escribió: la vi hoy. Te hiciste un té, pero lo dejaste enfriar. Te fuiste a atender una llamada. Te quedó cargado. Leí eso unas 10 veces como si en la lectura fuera a encontrar alguna explicación lógica. Pero no. Era exacto, perfecto, real. Dejé de contestarle, pero él siguió escribiendo. Cosas pequeñas, detalles que no deberían importar, pero que solo alguien dentro de mi casa podía saber. Hoy llovió y no cerraste bien la ventana de la sala. El viento movió tus papeles. Se te rompió una uña mientras abrías tu mochila. Tu vecina dejó la luz del pasillo prendida. Nada de eso aparecía en ninguna red. Nada lo había grabado. Nada lo había dicho. Era mi vida, minuto a minuto.
filtrándose por algún agujero invisible. Pensé en cámaras, micrófonos, algo, lo que sea. Revisé el depa completo, no encontré nada. Ni un cable fuera de lugar, ni un hueco en la pared, nada. Una noche durante un en vivo me mandó un archivo, 0001.mp4. Lo abrí pensando que era un video cualquiera, pero era yo, dormida, en mi cama, en mi cuarto, pero no en la cama o el cuarto que había adaptado, sino el de toda mi vida. Filmada desde algún ángulo bajo, como si alguien hubiera colocado un celular a ras del suelo, muy cerca de la puerta entreabierta. Mi respiración, mi cabello, luz tenue entrando. Era imposible dudar, era mi cuarto. Sentí náuseas y ganas de vomitar. Terminé el en vivo sin avisarle a mi audiencia e hice lo más lógico posible. Llamé a la policía. Ya sabes cómo es eso. Revisaron, anotaron y dijeron que probablemente era una edición o algún tipo de acosador, pero que estarían al pendiente y que de todos modos les mantuviera avisados. Yo sabía que esas grabaciones eran recientes y por el miedo que sentía le dije al oficial que revisara bien, que buscara algo. Lo hicieron. A decir verdad, lo hicieron. Y obviamente por mi insistencia y mi presión no dejaron un solo rincón por revisar. E incluso al terminar me señalaron que no había señales de intrusión. Y se fueron. Esa noche dormí en el sillón. De madrugada desperté por un sonido suave, casi imperceptible. Un raspado continuo, como tela arrastrándose contra la pared. Venía del pasillo. Era tan delicado que pude haberlo confundido con el viento. Pero no había viento, no había aire. No había nada que pudiera generar ese sonido. Me quedé quieta, inmóvil, sintiendo cómo ese ruido se acercaba poco a poco hasta detenerse justo afuera de la sala. No escuché pasos, no escuché puertas, solo ese arrastre lento y luego silencio total. Al día siguiente revisé mi cuenta. Tenía otro archivo, otro video. En esta ocasión no quise verlo, pero la curiosidad me ganó y lo abrí. Era mi pasillo oscuro. La cámara estaba tan pegada a la pared que solo mostraba una línea estrecha del espacio, como si alguien hubiera estado deslizándose muy pegado a ella, grabando sin dejar sombra, sin mostrar ningún cuerpo. Aparecía mi silueta dormida en el sillón, al fondo borrosa, y junto a la cámara se escuchaba el mismo ruido suave que me despertó. El roce de algo grande o pesado, o simplemente presente. Intenté eliminar la cuenta. El sistema fallaba. Intenté denunciar. Todo fallaba. Hasta que llegó un mensaje más largo. Crees que estoy en la plataforma, pero no. La plataforma solo fue la ventana por donde te miré al principio. No tienes que mostrar tu casa para que la conozca. Las paredes guardan más de lo que tú crees. Yo solo escucho. Y a veces sigo los sonidos hasta ti.
El mensaje me dejó sin aire. Esa noche dormí con auriculares puestos para no escuchar nada. Aún así, alrededor de las 3 de la mañana, sentí una vibración tenue, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el pasillo, despacio, sin prisa. No era fuerte, no era violenta, era constante, meticuloso, como si buscara acomodarse justo detrás de la puerta. Desde entonces no he vuelto a entrar a la plataforma. De hecho, ya no quiero entrar a mi cuarto. No quiero apagar la luz del pasillo. Y una noche, mientras intentaba dormir en el sillón, escuché ese mismo roce. Apenas un susurro, muy cerca de la pared detrás de mí, como si algo se deslizara lentamente para acomodarse. Escuchándome respirar, me quedé inmóvil, con los ojos abiertos, horas enteras. Porque esta vez no venía del pasillo, venía de otro lado. Venía de la sala, de la parte más íntima del departamento. Y lo más cabrón es que ese sonido lo reconozco perfectamente. El sonido de algo que ya no necesita pasar por una puerta, ni por una cámara, ni por la plataforma. El sonido de algo que ya vive aquí conmigo. La llamada. Para los parámetros de historias paranormales, lo que a mí me pasó no tiene nada de espectacular. Bueno, al menos no hay apariciones, no hay sombras, ni puertas azotándose. Fue solo una llamada. Una simple llamada telefónica que me hizo replantearme todo. Era de madrugada. No recuerdo haber tenido el celular cerca porque siempre lo dejo en modo avión para dormir tranquilo. Pero a las 2:18 a.m. empezó a sonar, vibrando sobre la mesa de noche, con insistencia. Me desperté sobresaltado. Cuando vi la llamada, el corazón se me detuvo. Me estaba llamando mi propio número. Mi mismo número. No uno parecido, no un spam. Era exactamente el mío. Pensé que tal vez era tema de sistema, alguna cuestión técnica, buscándole lógica a todo lo que pueda pasar. Contesté. Al principio no escuché nada, solo silencio. Después, poco a poco, entró un sonido familiar, una respiración. Una respiración idéntica a la mía. Me quedé sin hablar. Y entonces esa voz que imitó a la mía susurró: no salgas mañana. Eso fue todo. La llamada terminó. Pasé el resto de la noche despierto, entre inquieto y confundido. A la mañana siguiente dudé si salir o no. Al final decidí caminar un poco antes de tomar mi ritual habitual. Cuando llegué a la esquina donde siempre cruzo, vi un accidente. Un camión se había ido contra un coche y todo estaba acordonado. Si hubiera seguido mi rutina de manera normal, hubiera estado justo en ese punto a la misma hora. Por los tiempos que estimo, me hago de tal a tal lugar, pero supongo también que fue un poco de sugestión. Traté de no pensar demasiado en la coincidencia, hasta que días después, a la misma hora de la madrugada,
El celular vibró de nuevo. Esta vez no contesté. La pantalla mostraba llamada perdida. Y la siguiente noche igual, y la siguiente. Recibí un mensaje de WhatsApp, un mensaje de audio, con un número desconocido. Lo abrí con un poquito de curiosidad y miedo. Era mi voz otra vez diciendo: no vuelvas a responder. Saludos desde León, Guanajuato. Soy Isaías Jiménez. Estamos con la garganta un poquito dañada, pero tratando de darlo todo. Muchas gracias porque siguen aquí con nosotros. Les mando un abrazo. El niño del camión. Tomo el mismo camión todas las mañanas desde hace años. A las 6:40 pasa por la misma calle, a la misma hora. Prácticamente somos los mismos pasajeros de siempre. Mi rutina, las mismas caras. Identifico incluso la persona que se va durmiendo. Ya veo a la persona que lleva sus auriculares, sus audífonos. Y no falta el señor que lee el periódico como si fuera parte de su cotidianidad también. Una mañana subió un niño. Esto ya de por sí era raro, sobre todo a esa hora, porque no viajan los niños solos. Tenía una sudadera gris, pantalones cortos, ningún tipo de mochila o lonchera. Pagó con un puñado de monedas. Nadie pareció notarlo, ni el chofer lo volteó a ver. El niño se sentó junto a mí. Era extraño. Estando casi vacío el camión, decidió sentarse junto a mí. Pero traté de ser amable. Me sonrió con una pequeña expresión, un poco tímida. ¿Sabe dónde está mi escuela?, me preguntó. Su voz era suave, como si llevara un rato cansado. Y yo respondí: ¿cómo se llama tu escuela? Él miró hacia las ventanas como buscando algo afuera y dijo: mi mamá no me escucha cuando la llamé. Antes de que pudiera preguntar algo más, el camión frenó y volteé un segundo hacia el frente. Cuando regresé la mirada al asiento, el niño ya no estaba. Me levanté y le pregunté al chofer si había visto a un niño bajarse. Me dijo que no había subido ningún niño. Le pregunté a la señora, que prácticamente siempre iba enfrente de mí, que si había visto al niño, y me dijo que no vio a nadie, específicamente al niño con esa descripción. Pero yo lo había tenido a un lado. Ese mismo día, cuando regresé a casa del trabajo, vi un cartel pegado en un poste. La foto de un pequeño desaparecido. Era él, misma sudadera, misma expresión. Estaba reportado como desaparecido desde hacía semanas. Desde entonces, cada vez que subo al camión en ese horario, siento que alguien se sienta junto a mí por al menos unos segundos. No veo nada, pero el asiento se hunde ligeramente, como si un niño se posara y después desapareciera. Gracias por escuchar y atreverte a quedarte hasta aquí. Cada historia deja una marca. Y tú acabas de cruzar otra vez el umbral del miedo.
Nos escuchamos en el siguiente descenso.